Mis estimados, nuevamente buenas noches a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por estos 49, no, perdón, 50 ya fines de semana que hemos compartido del 2022. Prácticamente después de este viernes nos quedarán dos más y se habrá terminado el año. Algunos de nosotros con objetivos todavía en avance, algunos quizá con objetivos que hemos desistido, pero seguro estoy que todos con grandes aprendizajes a lo largo de este año. Por eso esta noche, pensando en lo que hemos vivido atrás, no dudo que podemos encontrar lecciones para lo que hemos de vivir en un futuro. Y con ello también en la reflexión de esta noche quiero traer a su mente sucesos pasados para poder mejorar nuestro futuro. En algún momento es bonito salir a la calle, poder contemplar hogares adornados, poder contemplar o escuchar música navideña, poder escuchar esos cantos de alabanza para nuestro Dios. Lamentablemente también hay algunos que disfrazados de Navidad ya tenemos otro objetivo. Sin embargo, esta noche yo quisiera invitarle para tener un pensamiento cristocéntrico. Y es que, mis estimados, en esta noche yo quiero que meditemos en parte de eso que se vivió hace poco más de 2000 años. Quiero que en su mente esté ese mundo de promesas que en algún momento se han hablado, se han dicho o hemos escuchado. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿cómo puedo ser parte de las promesas cumplidas? Mis estimados, México es un país que está acostumbrado a las promesas incumplidas. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Hace poco tiempo salió nuestro expresidente Peña Nieto, por ejemplo. Y entonces hay una serie de promesas incumplidas y cada uno de nosotros puede decir, sí, yo me acuerdo de esto y de aquello más. Si nos vamos más atrás, por ejemplo, con el expresidente Calderón, también diríamos, no cumplió esto, incumplió en aquello, y haríamos una lista. Tal pareciera que el ser humano se acostumbra a esas promesas incumplidas. Duelen más cuando esas promesas son quizá de amigos que nos habían prometido algo y no lo cumplieron. O quizá promesas de nuestra familia, de alguien que amamos. Debo decirle que aún en la Biblia también tenemos promesas incumplidas, como cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo no te negaré ni te voy a abandonar. Y horas más tarde, Pedro estaba haciendo todo lo contrario. Un mundo de promesas, promesas cumplidas e incumplidas. ¿Cómo puedo ser parte entonces de las promesas que se cumplen? Y es que, mis estimados, quiero recordarle que las promesas de Dios siempre se cumplen. Esto es porque Él no miente. Dios hace muchas promesas en la Biblia. Tenemos más de 37,000 promesas, pero esas promesas tienen un primer respondiente y objetivo, y son promesas para aquellas personas que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar en que Él va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Por ejemplo, Dios promete perdonar todos nuestros pecados si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. A veces nada más nos enfocamos en las promesas de riqueza, de bienes, de salud, pero esta noche quiero tocar un poquito más esas promesas. La promesa del perdón, por ejemplo. También Él promete a lo largo de la Biblia estar con nosotros y ayudarnos a vencer todas las dificultades que enfrentamos como seres humanos al vivir en este mundo. Debo recordarle que también promete que el Espíritu Santo nos va a guiar y que podemos llegar al final de estos tiempos terrenales para alcanzar una vida eterna, una vida libre de pecado y libre de sufrimiento. Y mis estimados, muchas veces cuando el dinero es abundante nos olvidamos de nuestro Dios y cuando viene la enfermedad o la escasez recordamos. Imagínese entonces vivir en un lugar donde ya no haya escasez, donde no haya enfermedad, no haya sufrimiento, tampoco haya esa avaricia que causa tanto daño. Bueno, Dios nos promete un lugar así. Para ser precisos, Números 23:19 dice,
Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente. Entonces, si usted tiene la Biblia, si usted se da la tarea de estudiar algunos versículos, se podrá dar cuenta que los hombres nos pueden mentir, nos pueden fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y esto debe ser un entonces aliciente para entender que podemos confiar en su fidelidad. Si Él nos dice que hará algo, debemos tener la certeza de que Él lo cumplirá. Y entonces yo quiero que puntualice usted. Dios no solo nos da promesas que podemos disfrutar ahora, también nos promete darnos vida eterna. Por ejemplo, hablamos de un futuro a través de Jesús y de ese sacrificio que hizo en la cruz. Pero es importante, yo no puedo tener esa vida eterna, yo no podré disfrutar tampoco de las promesas que Él ha puesto en su palabra, si no logro aceptar que soy salvo a través de Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón en el arrepentimiento, reconocemos que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. De ese modo también el salmista dice, si confesamos pecados que son rojos, vienen a ser, mis estimados, perdonados y entonces comenzamos una nueva vida dirigida por nuestro Dios. Hace muchos años se dio una promesa de un libertador. Estamos hablando de una promesa que se dio allá en el Edén. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis estimados, una promesa que Dios le da a la humanidad. Una promesa que sin duda alguna debía cumplirse. Sin premura, sin demora, Dios le dice a la humanidad, miren, yo voy a enviar un redentor. Las mujeres de Israel conocían muy bien esta promesa. De hecho, desde Eva, cuando Eva está esperando a su primer hijo, ella piensa que puede ser el Mesías. Nace y se da cuenta que no es, y así con esa emoción y esa espera, las mujeres de Israel también esperaban que su primogénito fuera ese Mesías prometido, ese Redentor. Y quiero entonces preguntar, imagínese usted trasladándose a esos tiempos. ¿En qué lugar nacería? ¿Quién sería esa mujer afortunada de la que nacería? ¿Qué características le pediría usted a la casa donde iba a nacer Jesús? Donde iba a nacer el Salvador del mundo. ¿Levantaría muros? ¿La dejaría austera? ¿Qué requisitos le pediría usted a ese matrimonio, a la mujer que debía ser la madre del Redentor de este mundo? Otros quizá nos preguntaríamos, oye, pero primero necesito saber cuándo va a suceder. Y Dios es tan misericordioso que en el libro de Daniel capítulo 9, verso 25, dice de la siguiente manera, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Mis estimados, dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Muchos años antes de que Jesús viniera a este mundo, a través del profeta Daniel, Dios le da un mensaje a la humanidad y hasta les dice que cuenten las semanas. Recordemos que proféticamente hablando, Daniel es un libro profético, un día equivale a un año, así que una semana equivale a 7 años. Y ahí usted puede hacer cuentas entonces de cuántas semanas. Daniel 9:25, se lo dejo de tarea para hacer números. Pero usted puede tener la certeza que fueron siglos antes de que naciera Jesús que fue enviada esta información. Estaba anunciando la llegada, pero al mismo tiempo la muerte de Jesús e incluso le estaba diciendo cómo iba a morir. Fue anunciado, pero debo decirle que pocos estaban listos para encontrarse con él aquella noche en Belén. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley. Mis estimados, el nacimiento de Jesús tiene grandes enseñanzas. No solamente en el ministerio que Jesús realizó, sino también grandes enseñanzas por esas personas que
realizaron alguna función durante este suceso. Por ejemplo, tenemos aprendizaje en los sabios del Oriente, tenemos aprendizaje en los pastores de Belén, hay aprendizaje en José, y también hay aprendizaje en María y la lista se haría muy grande. Pero esta noche quiero que tomemos el ejemplo de un personaje. Vamos a ir meditando en los sucesos que definieron ese evento glorioso y cómo era la vida de alguno de estos personajes. Esta noche quiero compartirle un fragmento de esa mujer que perteneció al linaje de David. Debido a que Jesús es concebido a través del Espíritu Santo, debemos entender que María también era del linaje de David, puesto que nacería de ella. ¿Y qué tenía María que no tenían otras mujeres en Israel? Podría ser la pregunta para iniciar la meditación de esta noche. ¿Qué tenía María de diferente a las demás mujeres? ¿Por qué no nació con Elizabeth, que fue mamá de Juan el Bautista, por ejemplo? Y muchas mujeres más. Bueno, esta noche quiero compartir algunas características de esta mujer. El primer asunto que revela el espíritu de profecía, que revela el comentario bíblico, es que María fue elegida por Dios para que de ella naciera el Redentor por su carácter. Y hoy en día podríamos analizar rápidamente, voltee la vista, quizá mire a quien tiene cerca y pregúntele, ¿qué tipo de carácter tiene usted? ¿Qué tipo de carácter tengo yo? Y sé que nos podrían describir en una sola palabra. Algunos usarían palabras suaves para no hacernos sentir tan mal. Otros tal vez ovacionarían nuestro buen carácter. Pero ¿saben algo? María tenía un carácter excelente. ¿Y saben por qué? Literalmente dice que reflejaba los ideales divinos de la maternidad que los de cualquier otra mujer del linaje de David. Una mujer que sabía cuál era el ideal para ser mamá. No solamente tener un bebé por tenerlo y alimentarlo y cuidarlo que no se haga daño para que crezca. El carácter de María tenía ese ideal de lo que debía ser con un pequeñito al llegar a su vida. Reflejaba, no solamente lo sabía, lo podía reflejar. Y es por esto que entonces se le encarga la crianza del Hijo de Dios. Dentro de todo esto, porque alguien podría decir, ¿y cómo? ¿Qué características tenía ese carácter? Bueno, debo decirle que en su carácter, María tenía mucho conocimiento. Era una persona que en este momento, en palabras coloquiales, podríamos decir, era muy estudiosa. Pero no solamente era capaz de aprender, otra característica dice que ella era capaz de enseñar. Y entonces aquí viene una objeción, porque muchas veces decimos, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo le puedo enseñar? Lamentablemente es porque nos está faltando conocimiento. María no solamente había sido responsable en esa parte de conocer, sino que ahora iba a ser responsable en la enseñanza. El aspecto de la responsabilidad. Muchas veces nos es delegada una responsabilidad y cuando las cosas se dificultan o parecen un desafío, la mayoría decidimos renunciar. María no conocía esa parte. Por el contrario, la responsabilidad guiaba su vida. María también era un ejemplo de lealtad para con Dios. Imagínese que mamá se olvidaba de orar, se olvidaba de estudiar, quizá andaba en otros temas. ¿Cómo hubiese criado a Jesús? Por lo tanto, María es un ejemplo de una lealtad permanente y constante hacia Dios. Y esto, mis estimados, no es algo espontáneo, porque muchos queremos ser leales a Dios. Pero María lo era porque llevaba una vida de consagración diariamente para con el Padre. Y es esto, mis estimados, lo que forja un buen carácter. Yo no puedo tener un buen carácter si no conozco. No puedo ser leal a Dios si no busco consagrarme a Él. Y de ese modo, mis estimados, no descuidar nuestras responsabilidades. Es una primer característica a grandes rasgos. El segundo aspecto usted lo puede encontrar en todo el capítulo de Lucas 2, perdón. María es una mujer que esperaba la redención, o denominado en otras versiones como la consolación de Israel.
Lucas 2 describe a varias personas, no solo a ella, que esperaban esa redención en la cual ellos habían creído por haberlo leído. Estas personas no buscaban una liberación física como la mayoría de déjanos, libéranos de los romanos y de sus impuestos. No, estas personas buscaban la redención, buscaban el perdón de sus pecados, buscaban la salvación. Imagine por un momento a María, reconociendo su naturaleza, reconociendo sus pecados y teniendo en mente la necesidad de un Salvador. Y es que, mis estimados, el tercer aspecto de María es que ella estudiaba fervientemente las profecías junto con otro grupo de personas y esperaban ansiosos la llegada del Mesías. Ellos sabían que los tiempos se estaban acercando, había una cronología, había una fecha en la que debía llegar el Mesías. Así que a medida que el tiempo se acercaba, su oración era cada día más ferviente. ¿Y por qué oraría María? ¿Por qué orarían las otras personas fervientemente? La carta escrita a Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. María sabía que ese Salvador la podía llevar de manera rescatada ante el trono de Dios cuando Él venga por segunda vez. No hay a nadie que le pudiese pedir interceder si no era al Mesías. María conocía esto y el grupo de personas también, por eso estaban emocionados y decían, ha de nacer el Redentor, ha de nacer el Mesías, tendremos a ese mediador que nos acercará al Padre Celestial. Y hemos dicho que María tenía virtudes, pero debo mencionar este otro aspecto porque a pesar de todas esas virtudes, María estaba buscando su salvación a través del perdón. Y alguien podría decir, oye, pero tenía muchas virtudes buenas, ¿cómo que necesitaba ser perdonada? Bueno, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Porque María, al igual que nosotros, ella fue una mujer de Israel. Nosotros en este momento, su servidor es mexicano. Pero todos tenemos una naturaleza humana. Y en nuestra naturaleza necesitamos del Redentor de este mundo. María, siendo buena, no pudo salvarse a sí misma. Nosotros, por muy buenos que seamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Quiero ejemplificar esto diciendo, un pastor puede ser bueno, pero no se puede salvar a sí mismo. Un sacerdote puede ser buenísimo, tampoco se puede salvar a sí mismo. Nuestros padres ejemplares, esforzados, no se pueden salvar a sí mismos. Nuestras mamás esforzadas, trabajadoras, tampoco se pueden salvar a sí mismas. Todos necesitamos del único Salvador. Y esta parte María la conocía muy bien. Por eso oraba fervientemente con ese grupo de personas para acercarse y prepararse al encuentro con el Mesías. Y esta mujer, después de ser visitada por el ángel, cuando le da la noticia y le dice, mira María, tú eres una mujer que ha sido elegida, una mujer bienaventurada entre todos los existentes en este mundo. María entonces hace un cántico que describe más virtudes de ella. Por ejemplo, en ese cántico, está escrito en Lucas 1, le invitaría a que en algún momento lo pueda leer. María reconoce la omnipotencia de Dios. María era una persona que reconocía la santidad de Dios, su misericordia, la justicia y la fidelidad de Dios. En pocas palabras, María es una persona que vive con gratitud y con adoración. Y hoy en día estos dos aspectos son difíciles para conservar en el ser humano. Porque hoy en día adoramos al fútbol, adoramos al dinero, adoramos el trabajo, adoramos tantas cosas y nos olvidamos de Dios. María tenía un objetivo bien claro y era la adoración a ese Dios. La adoración al Dios que usted y yo también conocemos a través de las Escrituras. Pero a pesar de dificultades y dilemas, María también conservaba un corazón con gratitud. Y entonces, al escribir ese cántico de ese cántico de María, en todo momento engrandece al Señor.
Hoy quiero concluir de la siguiente manera. Si usted es mamá o va a ser mamá, usted puede ser el pilar de hijos de Dios. Usted puede ser la guía para hijos de Dios. Si usted ya tiene pequeños, bien valdría la pena analizar qué de lo que hemos escuchado podemos implementar para que nuestros hijos puedan ser llamados hijos de Dios y no hijos de los hombres. María, una mujer ejemplar, y eso le permite ser partícipe de las promesas de Dios. Muchas veces reclamamos esas promesas, pero nos olvidamos de ser partícipe en esa vida ejemplar a través de los lineamientos que Dios nos ha establecido. Así como hay grandes héroes de la fe, grandes varones, también tenemos grandes mujeres que debieran ser una inspiración para nuestra vida. Esta noche yo quiero recordarle, aprender del pasado nos permite prepararnos para el futuro. Aprender el ejemplo de María y de muchas otras personas que hemos de analizar días posteriores nos debiera ayudar a prepararnos a ese encuentro con Cristo, pero ya no será un encuentro como un bebé, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso esta noche yo le agradezco el tiempo que nos brinda y le animo para que pueda ser usted una de las personas que ponga como objetivo principal una vida de consagración, al igual que a toda la familia que nos rodea. Es mi deseo y es mi oración que esta noche nuestro Dios pueda tocar nuestro corazón y nuestra vida también pueda ser transformada. Que el Señor les bendiga.